Mi vacuna contra el socialismo fue haber vivido en Venezuela. En la medida en la que la derecha se abrace de la Iglesia Católica, la juventud va a rechazarla. Y si tú eres de derecha, eres un traidor para los gays. Yo a la señora Fujimori no la veo siquiera como una política. Ni la derecha liberal la ha defendido, ni la izquierda la ha defendido. Cuando yo presenté la unión civil, Susel Paredes lo intentó sabotear deliberadamente. Si yo me he casado con un pata en España y hemos adoptado un niño, solamente me reconoce la unión con él en términos patrimoniales, pero no me reconoce la paternidad. Tildando de cabros a tus enemigos, no vas a solucionar ningún problema. Con mis hijos no te metas porque van a adoctrinar a tu hijo en el colegio. Lo van a homosexualizar. Lo van a homosexualizar, cosa que además no se puede. Que fuera tan fácil homosexualizarse, que fácil sería también heterosexualizarse. Nosotros somos la prueba de que no se pudo. Por eso te digo, entonces no es como si fuera tan fácil. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy tenemos, como han visto ustedes al comienzo, un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al congresista Alejandro Cavero. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Javier, encantado de estar en tu podcast. Qué bueno verte, después de tanto tiempo. Bien, sí, igualmente, aquí en medio de la turbulencia que siempre implica la política, pero acá estamos. Bueno, este país siempre sea turbulento. Siempre es turbulento. Sí, por favor. O sea que en realidad estamos en una situación normal. Tú naces el año en el que atrapan a Abimael Guzmán. No solo el año, sino que a mí me bautizan el 12 de septiembre del 92, el mismo día que lo capturan. Y de hecho, la casa de mi abuela, donde era mi fiesta de bautizo, se llamaba, ya no se llama porque le cambiaron de nombre a la calle, Calle 1, en Surco. Y la calle donde capturaron a Abimael Guzmán era Calle 1, pero en Surquillo. Entonces cuando se enteran, ¿no? Estaba en medio de la celebración del bautizo, entonces llega mi abuela y dice, oye, han capturado a Abimael Guzmán, ¿no? Sí, lo han capturado en la calle 1. ¿Qué? ¿En qué calle 1? Estamos en la calle 1. Y era en la calle 1 de Surquillo, ¿no? El mismo día. Y naces el día de la bandera. El 7 de junio del 92, la bandera, sí. Claro, o sea, estabas destinado a la política. Así dicen, sí. La política tienes que tener una suerte de vocación, no tiene que gustarte mucho para meterte, pero si no te gusta, estás ahí por gusto, ¿no? Pero ¿desde cuándo te interesa? Porque tú estudiaste Derecho para poder entrar en la política. Mira, yo era de esos niños que cuando tenía 13 años, en vez de ver dibujos animados, veía noticias. Siempre estuve, digamos, empapado de eso, ¿no? Mi familia no es, digamos, mi familia directa, mi papá y mi mamá no son políticos, pero yo crecí con mi abuelo contándome las historias de mi bisabuelo, a quien yo no conocí, que fue senador de la República por más de 50 años. O sea, él hasta ahora tiene el récord de haber sido el parlamentario que más tiempo ha servido en el Congreso, entre diputado y senador por Cajamarca, 52 años. Yo, de hecho, entré a la Universidad Católica y por eso postulé a la Católica para estudiar ciencia política. Y me termino cambiando a mitad de camino a Derecho, pero en realidad yo no postulé en ninguna otra universidad, porque la única que en ese momento de las privadas que tenía la carrera de ciencia política, estamos hablando del año 2010, era la Universidad Católica. Y a mitad de camino, mi buen amigo Lucas Gersi me convence de ser abogado. Me dice, mira, ¿tú quieres ser político o quieres ser profesor? Y dije, no, yo quiero ser político. Bueno, entonces la ciencia política es para los que quieren estudiar la política. El derecho es para los que quieren hacer la política. Y ahí sí me convenció de volverme al derecho, ¿no? Y este niño de la Inmaculada, colegio de hombres, sí, que estaba interesado en la política, en las bibliotecas, ¿te jodían mucho en el colegio? Al contrario. Yo en el colegio, digamos, yo he sido, cuando era más chico, una persona, digamos, un chico más o menos travieso, si quieres verlo de esa manera. Yo es recién cuando salgo del Perú, porque yo viví 5 años en Venezuela, toda mi secundaria la estudio allá, y yo vuelvo a la Inmaculada a graduarme recién el último año con mi promoción, pero yo 5 años de mi secundaria los hice fuera. A mi padre lo envían a Caracas, cuando todavía no estaba la situación como está ahora, te hablo del año 2006, 2007. Pero ya estaba el gobierno chavista. Ya estaba el gobierno de Chávez, pero no era como ahora, porque en esa época el petróleo estaba carísimo y Chávez tenía plata. Entonces, cuando tú tienes dinero, puedes despilfarrarlo, ¿no? Y de hecho se lo regalaba a los demás países del ALBA con las misiones, tú recordarás, ¿no? Eso a mí me calmó un poco, ¿no? Y me hizo además recuperar, ¿cómo te diría?, mi orgullo por ser peruano. Porque yo desde afuera veía cómo estaban destruyendo un país tan bonito como Venezuela, ¿no? Yo estaba siempre muy al día de todas las noticias en Venezuela, pero de pronto no podías ver las noticias y le cortaban el canal de las noticias para ponerte discursos de Hugo Chávez de 2, 3, 4, 5 horas, ¿no? Y los venezolanos en esa época, Javier,
veían a nuestro país muy bien. O sea, en el Perú en esa época recuerdo que estaba el presidente Alan García y aquí se inauguraba el tren eléctrico, el metropolitano, el Estadio Nacional, los colegios emblemáticos, la Biblioteca Nacional, el Gran Teatro Nacional. Era un país en pleno desarrollo que a uno lo hacía sentir orgulloso, mientras que los venezolanos estaban yendo directo al hoyo, ¿no? Y me hizo interesarme aún más en la política y más en mi país y en lo que mi país podía hacer. Cuando entro a la Universidad Católica, además de cambiarme a Derecho, yo participaba en la vida universitaria, en la política universitaria, en la revista de la Facultad de Derecho. O sea, siempre he estado metido en este tipo de cosas, ¿no? Y padecer directamente, ¿no? Desde adentro, el paraíso socialista en su absoluto fracaso, a pesar de que tenían plata, era un fracaso. Sí, sí. ¿Te hizo definir tu línea política o tú ya tenías definida tu línea política? No, mi vacuna contra el socialismo fue haber vivido en Venezuela y haber visto de primera mano cómo un país tan rico, tan hermoso, Venezuela es uno de los países más lindos de América Latina, lo tiene todo, playas espectaculares, un clima increíble, una gente hermosa. Y me hizo ver como un país con tantos recursos, además el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Tiene más petróleo que Emiratos Árabes Unidos, que Qatar. Y Caracas no es ni de lejos Doha ni Dubái, ¿no? Claro. Entonces, eso me hizo ver que el socialismo destruye los países. Y ponte, si yo compraba mi lonchera con un fajo así de billetes, cuando me fui lo compraba con un fajo así, ¿no? Y yo recuerdo la multiplicación de los billetes durante los años que yo viví en Venezuela, o la multiplicación de las colas, ¿no? De las colas para el pollo, para el arroz, para la leche, de las protestas en contra de Chávez, de la represión, del deterioro, de todo. Una de las cosas que más me chocó, yo viví del 2005 al 2010 en Venezuela. Una de las cosas que más me chocó fue que yo volví el año 2017 a Caracas, a dar una conferencia junto con María Corina Machado en esa época. Todos los autos eran los mismos autos que yo veía el 2007, el 2006. Todos eran autos americanos, porque en Venezuela no usan autos asiáticos, usan Chevrolet, Cherokee, Ford, ¿no? Y se había quedado congelado en el tiempo, un poco como te ocurre con Cuba, pero con los carros de los 60, de los 70, ¿no? Y decía, eso yo no quiero para el Perú, ¿no? O sea, esto de acá no es el camino para mi país, y eso me hizo tomar por lo menos primera conciencia de que por ahí no va la cosa, ¿no? ¿Y por qué crees que es tan difícil de transmitir eso? Porque cuando uno ve la cantidad de venezolanos que han venido a Perú huyendo del socialismo, se calcula alrededor de 2 millones, 1.600.000, casi 2 millones, no han venido a probar el ceviche, han venido huyendo justamente de eso. Sí. ¿Por qué la gente termina igual votando por la izquierda? Mira, y los venezolanos con los que yo he conversado aquí en Perú te reconocen, te dicen, nosotros nos equivocamos, nosotros nos fregamos por haber confiado en una persona que te vendía el oro y el moro, como en su momento fue Hugo Chávez, ¿no? ¿Por qué acá en el Perú no nos hemos dado cuenta? Mira, yo creo que el Perú tiene una cosa, y yo crecí en un país muy diferente al país en el que crecieron mis padres o mis abuelos. Yo no he vivido, digamos, los coches bomba los fines de semana, las colas para comprar arroz, pollo, leche, la hiperinflación, ¿no? Pero van 30 años en los que hoy día, Javier, 40% del Perú, casi la mitad, tiene menos de 35 años. O sea, ha crecido en este país. Y yo creo que gran parte del Perú ha dado por sentada la libertad y que esas cosas vienen gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque no han vivido el terrorismo, la hiperinflación, las empresas públicas que despilfarraban el dinero, la burocracia. Entonces, yo creo que nos ha llevado hacia, sobre todo a la gente joven, a no entender lo que cuesta la libertad y lo que le costó a nuestros padres y a nuestros abuelos conseguirla, primero que nada, derrotar a Sendero, arreglar la economía, ¿no? Nosotros ya heredamos un país bonito en el que hemos crecido, ahora tenemos Starbucks, McDonald's, todas las cosas bonitas, tenemos la modernidad, el capitalismo perfecto, entonces creemos que las cosas van a seguir siempre siendo así. Hay un sector de la juventud en la que la izquierda le vende utopías, sobre todo en las universidades. Yo lo he visto en la Universidad Católica y te digo que hay otras universidades donde les venden utopías que no son reales y que si no has vivido el socialismo no vas a saber distinguir y no vas a saber entender qué significan, ¿no? Es la ideología del vago, pues, ¿no? Te ofrezco un paraíso sin ningún tipo de esfuerzo para conseguir las cosas que necesitas y que quieres, y por último se lo vamos a quitar a alguien que ya lo chambeó. O piensas que como el Perú ha crecido un poquito los últimos 30 años, pues ya estamos para tener un estado benefactor como tiene Noruega, Suiza o Finlandia, y no comprendes
sorprende que nos faltan todavía décadas de crecimiento económico para crear el nivel de riqueza suficiente para poder siquiera pensar en tener un estado de bienestar como tienen los países europeos. Estamos nosotros lejos de eso. Si nosotros creciéramos a una tasa de 4, 5% anual, en 20 años, Javier, recién tendríamos el nivel de ingresos que tiene Chile hoy. Y ni siquiera estamos creciendo a 5, estamos creciendo mediocremente a 2, 3, ¿no? Ya, pero la derecha no tiene también que reconocer y hacer un mea culpa de una... Yo veo básicamente dos errores, ¿no? Un error de comunicación, no comunican bien. Se han dado por sentado, como tú dices, que las cosas se van a sostener por sí mismas. Y por el otro lado, se han asociado a una institución arcaica que representa todo lo que la gente ya quiere superar, que es la Iglesia Católica. Entonces, en la medida en la que la derecha se abrace de la Iglesia Católica, la juventud va a rechazarla. Eso, por ejemplo, el otro lado está la izquierda diciéndote, mira, sí, nosotros somos los buenos, porque claro, se han tenido que travestir de colores ante el fracaso de la receta comunista del año 89. Se cae el muro de Berlín y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a disfrazarnos de ecologistas, de feministas, de pro-gays y de animalistas. Y entonces toda la juventud les ha creído y han creído que por ahí va el camino de lo bueno. Sí, o sea, a ver, yo creo que gran parte de la élite política empresarial del Perú pensó que el modelo económico se defendía solo, ¿no? Que de pronto como la gente empezaba a tener más dinero en el bolsillo y veía crecimiento, de pronto entonces como la gente empieza a tener más plata, va a votar por la libertad, va a votar por las ideas del capitalismo, va a votar por el capitalismo popular, por la libertad económica. Falso. La gente vota con las emociones, con el corazón. En situaciones extremas vota con el bolsillo, pero el voto con el bolsillo también es un voto emocional, también es un voto con el corazón. O con el hígado, ¿no? O con el hígado, en todo caso, exactamente. Entonces yo al final creo que la élite se confió, pensó que el modelo era... O sea, se defendía solo. Autosostenible, se defendía solo y nunca jamás hizo, como tú dices, un discurso, una narrativa, una idea de país de qué hemos construido y a dónde queremos llegar. Entonces el modelo se ha ido deslegitimando, se ha ido ralentizando, ha ido cada vez reduciéndose en velocidad, en eficiencia, el Estado se ha ido cada vez volviendo más elefantiásico, más inútil, más inoperante, el crecimiento cada vez más lento. Y claro, no hemos llegado a caer en el socialismo, no logramos felizmente liberar de Pedro Castillo y de intentos de esa naturaleza como una constituyente y cosas así. Pero eso no quiere decir que tenemos un modelo en UCI en este momento, ¿no? Y tampoco han invertido en comunicación. O sea, yo no veo ninguna ONG de derecha, no veo ninguna ONG liberal, ni de decirle a la gente, bueno, estas son las cosas buenas, pero por el otro lado tienes todo un aparato de propaganda. Ahí viene la otra cosa, que la derecha liberal... No te hablo de la derecha conservadora. La derecha liberal no ha sabido defenderse tampoco. La derecha conservadora hoy día tiene la gran mayoría del espectro de la derecha y ha logrado posicionarse en una narrativa, sí de defensa del modelo, pero pretendiendo que esto es una cruzada, ¿no? Y en la cruzada tú tienes que matar al otro y tienen que haber muertos, ¿no? Esto es una guerra a muerte. Una de las cosas que hasta ahora no hemos aprendido los peruanos es a convivir democrática e institucionalmente. Entonces el problema acá es que la derecha liberal, esa que debería defender la igualdad ante la ley, la libertad económica, la libertad de las personas de construir su propio proyecto de vida, como quieran, con quien quieran, cuando quieran. El liberalismo es un rescate de la ilustración, de las ideas, de la racionalidad en la política. Pero es que nuestra derecha no es liberal. No creen en la democracia. Hay una derecha liberal, hay una derecha conservadora. Lo que pasa es que la derecha conservadora ahora le dice a la derecha liberal que si no comulga con su fanatismo, entonces es caviar. Es un caviar, ¿no? Claro. Para mí un caviar es muy diferente a un liberal de derecha por una razón muy sencilla. O tienes otros, como el caso de Jaime Bailey, que ya se hartó y ahora dice que es de izquierda progresista, ¿no? Pero yo creo que la derecha liberal, por ejemplo, de la izquierda, se diferencia básicamente por una cosa. Yo creo, como liberal, en la igualdad ante la ley, por ejemplo. Creo que todas las personas merecen igualdad ante la ley y la libertad económica y política de construir su propio proyecto de vida. Que eso es muy diferente a, como te dice la izquierda, de colocarte cuotas reivindicativas, ¿no? Y tiene que haber cuotas para los afro, cuotas para los tal y para los cual. Y yo creo que eso es una forma de discriminación positiva con la que yo no comulgo, por ejemplo, ¿no? Pero la izquierda
te lo quiere colocar en todo y te quiere hacer ver como que tú eres una lucha de clases. Y si tú eres de derecha, entonces eres un traidor para los gays, ¿no? Y si eres un gay de derecha, entonces eres un caviar. Si eres gay de derecha, ni siquiera estás considerado que eres gay. Lamentablemente ese es cómo la izquierda también ha desvirtuado una agenda de igualdad ante la ley y la ha transformado, desde mi punto de vista, en una agenda de lucha de clases y de odios y de enfrentamientos y de confrontación entre el gay y el heterosexual, la mujer y el hombre, el blanco y el negro, y no en una agenda de cómo finalmente convivimos todos en un país democrático. Es que en el momento en el que se resuelve el problema ya no reciben dinero, pues, por de supuesto, los fondos. pero es que ellos viven de exacerbar la lucha de clases. Exacto, por supuesto, no quieren resolver el problema. No les quieren interesa. exacerbarlo y quieren que la sigla tenga cada vez más letritas. Mira, cuando yo presenté la Unión Civil, lo que más me sorprendió es que los que más se opusieron fueron la gente de izquierda. No sé si por envidia, porque no querían que alguien de derecha lograra esto por primera vez en el Perú. Esta ha sido la primera vez que la Unión Civil ha pasado a la Comisión de Justicia. Nunca ni Alberto de Belaúnde, ni Susel Paredes, ni Carlos Brus, ni nadie que estuvo antes en el Congreso pudo jamás pasar la Unión Civil de la Comisión de Justicia. Se logró por primera vez. Y los que más pitearon fue la izquierda. No sé si por envidia o simplemente porque no les conviene, como tú dices, que el problema se solucione y que la gente no tenga finalmente algo por lo que seguir odiando a los otros. Mientras que tú tienes una derecha fanática asociada a lo religioso, que obviamente por una cuestión religiosa no quieren ningún tipo de avance en cuanto a libertades individuales se refiere. Por otro lado tienes a una izquierda mezquina que tampoco quiere solucionar el problema, o porque vive económicamente de eso, o porque no quiere que sea la derecha la que tenga algún tipo de responsabilidad en poder solucionarlo. Entonces, yo creo que además que ambos lados están confirmando los prejuicios que se tienen del otro lado. Es decir, cuando yo veo que la izquierda nos ha convertido en una caricatura, ¿no? Porque los gays pues no somos la drag queen que quiere ir a leerle cuentos a los niños en el nido, ni el feminismo es pintar de insultos en las tetas y incendiar iglesias. Por el otro lado, la derecha también sale con personajes como Laje o como Miklos, anticiencia, con unas ideas pues de la Edad Media. Entonces, ambos lados están confirmando el prejuicio que los otros tienen. No sé si para captar votos o por qué. A ver, yo creo que yo espero que estos personajes sean suficientemente inteligentes, aunque ya no lo sé, para saber que sus argumentos no tienen ningún sentido y que finalmente si tú andas por el mundo tildando de cabros a tus enemigos, no vas a solucionar ningún problema. Necesitamos entendernos desde un punto de vista racional. Pero ellos han entendido la política como emocional. Entonces saben perfectamente que lo que mueve a la política son las emociones, ¿no? Y por eso juegan a esta idea de bandos y de cruzadas y de vamos a aniquilar al otro y destruirlo. El gran reto que tiene la derecha liberal es construir un espacio político donde se defienda la libertad en todo sentido, la libertad económica y la libertad política, la libertad como una sola unidad, ¿no? Y que además esté, Javier, más vinculada a los problemas cotidianos de la gente, porque esta gente que ve el género hasta en la sopa, en Lesope no están conectados. A la gente ahora le importa la seguridad, que el Estado le pueda hacer su carretera, su puente, su colegio, su hospital, que el país crezca, que hayan negocios, que el Estado no te cierre por cualquier cosa, que la ciudad no te caiga y te arruine tu negocio. O sea, hay otros problemas más cotidianos del peruano que yo creo que nadie está abordando por estar enfrascados en estas discusiones filosóficas que a la gente de a pie realmente no sé cuánto les interesa. Y yo creo que la derecha liberal lo que tiene que hacer es rescatar ese espacio político. La izquierda además te lleva a poner las cosas como en frascos, ¿no? Tú mismo lo has dicho. O sea, si tú eres gay, tienes que comportarte de una determinada manera, tienes que escuchar determinada música, tienes que vestirte de una determinada forma, tienes que hablar de una determinada manera, y si no lo haces, entonces eres como una suerte de traidor de clase, ¿no? A mí me decía Ricardo Morán en Twitter que yo era un gay heteronormativo, ¿no? Él tampoco usa peluca, o sea que también es heteronormativo. Bueno, no, pero como yo no pudiera, no sé, nunca en mi vida haber hecho drag, entonces no soy suficientemente gay bajo sus estándares, ¿no? O cuando Biden le dijo a la comunidad afroamericana en Estados Unidos que si ellos votaban por Trump, entonces no eran verdaderos afroamericanos, porque estaban traicionando a su clase, ¿no? Entonces, cuando tú piensas que la gente se pone como en compartimientos, es terrible, porque lo que realmente es liberal es dejar a la gente ser
como miércoles le provoque ser. Además, una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, yo conozco muchos gays que son defensores del libre mercado, de la democracia, es decir, que son liberales, como tú y yo, pero que se callan la boca porque tienen miedo a ser cancelados. Te hablo de gente del arte, de la literatura, etcétera. Pero mira, esta idea de ponerte a los gays, a las mujeres, a los afroamericanos, lo que tú quieras, en cajas, como en parámetros, lo que te hace es, pues, digamos, crear una suerte de identidad, las políticas identitarias sobre un espacio de la sociedad, y luego forzarlo a votar de una determinada manera, porque cuando te dicen tú eres gay, tienes que vestirte así, tienes que hablar así, tienes que escuchar esta música, tienes que hacer estas actividades, te tienen que gustar estas cosas, y ya el último paso es, y tienes que votar de esta manera, porque votas de acuerdo a tu clase, claro. Votas de acuerdo a cómo son tus amigos, a de dónde vienes, a qué cosas defiendes. Ese es el tipo de política al que juega la izquierda. Y si tú no votas con la izquierda, entonces eres un traidor, ¿no? Pero a mí me cuesta pensar que si, por ejemplo, la población LGBT en el Perú fuera de 10%, de ese 10% del Perú, tranquilamente la mitad, si no más, debe ser gente que, como tú dices, defiende la economía de mercado, defiende el capitalismo, cree en la libertad económica. Pero es alguien al que la derecha no le está hablando, para empezar. No. Al que la derecha conservadora ni le interesa, lo quiere invisibilizar, y al que la izquierda tampoco le está hablando por crear esta suerte de compartimentos que le son absolutamente ajenos. Creo que hay que construir una suerte de derecha. Sí creo que tiene que llamarse de derecha, porque no hay que dejarnos apropiar. Otra cosa que ha hecho la derecha constantemente, no acá sino en el mundo, es regalarle a la izquierda los términos. Le ha regalado la batalla del medio ambiente, le ha regalado la batalla cultural, le ha regalado una serie de aspectos en la sociedad en los que dijimos, bueno, no vamos a meternos en esto porque esto es cosa de izquierdistas, de caviares, ¿no? Y no nos vamos a meter. Y les hemos dejado campo libre, ¿no? Somos de derecha, pero no somos conservadores, somos liberales. No, además te dicen ultraderecha. Cualquier cosa es la ultraderecha. Sí, claro. Yo creo que hay que volver a las raíces del liberalismo en todo sentido. En el sentido de dejar a la gente vivir su propio proyecto de vida y no mezclar la religión con la política. O sea, una de las grandes cosas de la Ilustración, para el bien de Occidente, fue haber separado ambas cosas. Y fue dejar atrás la Edad Media y pues separar la Iglesia del Estado. Y creo que tienen que mantenerse así las cosas. Y la Iglesia Católica evolucionará pues con el tiempo. Mira, el Papa ya está empezando a dar algunos primeros, siendo el Papa no alguien de derecha particularmente, el Papa es peronista, todo el mundo sabe que el Papa ha sido kirchnerista y es izquierdista. Pero para que veas, o sea, que hasta el Papa en la Iglesia, en el propio seno de la Iglesia, está empezando a dar pasos hacia mayor respeto y tolerancia frente a posiciones pues ultrarradicales del pasado, ¿no? ¿Y quién puede ser un candidato en el Perú que represente las ideas liberales? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Ahora me parece que es un espacio vacío que hay que construir, ¿no? Tú me dices quiénes han sido los grandes referentes liberales del Perú, no de ahora, sino de los últimos años. Te podría decir Pedro Beltrán, te podría decir incluso Mario Vargas Llosa. Mira, Mario Vargas Llosa, cuando fundó el Fredemo el año 90, unió a los conservadores y los liberales. El Frente Democrático, él habiendo fundado el Movimiento Libertad, con gente como Miki Vega, que trajeron aquí el año 79 a Friedrich Hayek, por ejemplo, ¿no? A dar un simposio a la Universidad del Pacífico en el año 79, en cuyos orígenes estaba Hernando de Soto, por ejemplo, ¿no? Hablando de informalidad, hablando de capitalismo popular, ¿no? Hablando de libertad económica, hablando de libertad individual, y tenías en ese frente también a gente conservadora. Estaba el PPC. Tenías al PPC. Estaba el Movimiento Libertad. Acción Popular. Acción Popular. Ya, pero había unidad en la derecha. Yo creo que a lo que nos ha llevado que cierta derecha conservadora caiga en este juego conflictivo con la izquierda más radical, es que nos está llevando inevitablemente a dividir a la derecha. Y lo que más le conviene a la izquierda es que la derecha se desuna, se divida entre liberales y conservadores, y que ahora los conservadores le digan a los liberales que son progres, caviares, woke, lo que fuera, y que se dividan y que los empujen a la izquierda, y que terminemos con casos como lo de Jaime Bailey, que ya dice ahora que es de izquierda, ¿no? Cuando Jaime Bailey es un liberal y siempre ha sido un liberal, porque solo buscando ese proyecto de unidad más grande es que vas a poder derrotar a la izquierda, porque el día de mañana la izquierda, a pesar de todas sus diferencias, los serronistas con los de Verónica Mendoza, con los caviares, al final del día, Javier,
Ellos siempre en la última foto del año se unen. Siempre. Ahora, ¿por qué la derecha tiene esta obsesión con la cama ajena? No lo sé, esa es una buena pregunta. Así como la izquierda tiene la obsesión con la billetera ajena, ¿no? Que quieren controlar tu billetera, la derecha tiene una obsesión con la cama y parece que eso es lo que las divide. Y en eso, los gays. O sea, somos como el tema que arrancha y divide a los conservadores de los liberales. ¿Te parece que es una cosa que somos tan importantes al final del día? Yo creo que es una cosa muy emocional para mucha gente. Entonces ellos lo ven como una herramienta política, porque comprenden la política como el movimiento de las emociones y lo exacerban para su fin político. Obviamente las iglesias evangélicas están muy vinculadas a esto, ¿no? Por ya cuestiones religiosas, ni siquiera cuestiones políticas, ¿no? Y yo creo que finalmente eso es lo que distorsiona el debate político. Yo creo que finalmente cuando empecemos a entender que la libertad religiosa parte no solamente de tener libertad de tú pensar y creer lo que creas, sino también de defender que el otro también la tenga. Porque el día que te empiezas a censurar al otro, es el día en que al final del día, cuando empiezas a censurar a otro, tú no te das cuenta hasta el día que viene la policía y te toca la puerta. Te censura a ti. Te censura a ti, te cierra la puerta a ti, ¿no? Finalmente lo que hay que defender es la igualdad ante la ley y el derecho de cada peruano de vivir su proyecto de vida como mejor le parezca, en libertad económica y política. Eso es lo que tenemos, eso es lo que yo creo que falta reivindicar. Económica, política y también civil. Sí, es decir, claro. que tú puedas hacer con tu vida privada lo que quieras. A eso me refiero con política, con quien ¿no? Claro. quieras, que puedas hablar lo que quieras y que puedas opinar lo que quieras y pensar lo que quieras. Exacto. Casarte y acostarte con quien quieras. Pero por supuesto, porque ni el Estado ni nadie más tiene por qué meterse en tu vida privada. Eso es lo que Hayek llamaría la libertad negativa, es la ausencia de coerción. Es decir, nadie más metiéndose en tu decisión, en lo que Ortega y Gasset llamaría el yo y tu circunstancia. Déjame en mi circunstancia y en mis capacidades, mis habilidades, mis oportunidades, mi suerte, ser yo, ser quien realmente quiero ser. Y eso es lo que como sociedad tenemos que defender. ¿Por qué la izquierda tiene esta capacidad para organizarse, la derecha no? ¿No piensas que si esta capacidad de organizarse estuviera a favor de la construcción del país, ¿a dónde llegaríamos? A la derecha liberal le falta organizarse porque es muy racional en su pensamiento, ¿no? El pensamiento económico es un pensamiento muy racional, ¿no? El pensamiento filosófico liberal de la Ilustración es también muy racional. Pero Entonces, con mis hijos no te metas, no es racional. Por eso, pero esa es la derecha conservadora. Por eso la derecha conservadora, que sí ha logrado entender las emociones de la gente y movilizarla en función de estas consignas, ¿no? Sí logra tener capacidad de movilización. La derecha conservadora en el Perú hoy tiene capacidad de movilización y de organización, vinculada mucho a las iglesias evangélicas y a la derecha conservadora, sí, mucho más que la que tiene la derecha liberal, por supuesto, pero justamente porque ha logrado entender las emociones más que la derecha liberal. La gente no entiende qué significa crecimiento económico. Tú dices, el país crece a 3%, y la gente te mira y te dice, ¿ya eso cómo se come? ¿Eso qué significa para mí? ¿Qué es 3%? Claro, a mí no me está alcanzando igual para pagar mi crédito hipotecario o para el crédito que tengo en el banco. Exacto, eso cómo se come. No hay emoción. En cambio, cuando tú dices, con mis hijos no te metas porque van a adoctrinar a tu hijo en el colegio, bueno... Lo van a homosexualizar. Lo van a homosexualizar, cosa que además no se puede, hecho se pasó, porque si fuera tan fácil homosexualizarse, qué fácil sería también heterosexualizarse, ¿no? Sí, nosotros somos la prueba de que no se pudo. Por eso te digo, entonces, no es como, si fuera tan fácil, ¿no? Pero bueno, bien, venden esa idea, que es una idea más que racional, comprenderás, profundamente emocional, y la consecuencia es que logran movilizar a la sociedad, cosa que la derecha liberal todavía no ha logrado hacer, porque le falta trabajar la emoción. El año 2024, el año pasado, en noviembre, finalmente logran aprobar el dictamen ya de la Unión Civil, cosa que no se había logrado antes nunca, con 12 votos a favor y 9 en contra, con 3 fujimoristas votando a favor, Sí, claro. y con Valdemar Cerrón votando a favor. Sí. ¿Cómo fue ese trato para lograr los votos? Me imagino que tienes que haber estado conversando con todos ellos. Mira, déjame decirte que yo de mis colegas encontré la mayor apertura
de una persona como Valdemar Cerrón. Quizás el primero que me ofreció su apoyo fue Valdemar, de hecho sepas, me has hecho recordar. Me dijo, Perú Libre, no te preocupes. ¿Por qué? Porque con los primeros que hablé fueron con ellos, porque la Comisión de Justicia, que es la comisión que dictaminó, la preside Perú Libre. Con lo cual, para que el dictamen se hiciera, Perú Libre tenía, digamos, que participar porque la comisión la presiden ellos. En Fuerza Popular sí hubo un debate interno fuerte, porque no todos estaban de acuerdo, pero finalmente yo agradezco mucho que una persona de mente abierta como la señora Keiko Fujimori dejó libertad de voto y le dijo a sus congresistas, hagan ustedes lo que voto de conciencia. Voto de conciencia, lo que consideren. Y yo le agradezco eso profundamente a Keiko porque creo que eso permitió que una parte de la bancada pudiera votar de acuerdo a su conciencia. Y eso yo le voy a estar siempre agradecido a la señora Fujimori. Y lo mismo con Valdemar, él también, digamos, fue bastante abierto y dijo, sí, vamos a apoyar, esto es una cuestión humana, es una cuestión de libertad. ¿Qué tiene de malo que dos personas del mismo sexo quieran construir juntos un proyecto de vida? La misma Marta Moyano presentó un proyecto también, ella fue la primera congresista en el año 2003, que presentó el proyecto de Unión Civil, Marta Moyano, ¿no? Marta Chávez presentó otro que se llamó la Unión Solidaria, que tenía algunos matices, más o menos era lo mismo, pero Marta Moyano fue la pionera. Y Acción Popular, que es un partido tradicionalmente de centro, también se sumó, apoyó a la congresista Mari Carmen Alba, a la congresista Silvia Montesa. Somos Perú, que también es un partido de centro, logró apoyar. Entonces se fue construyendo una coalición, pues, de centro, de partidos de derecha, y se aprobó. ¿Quiénes se pusieron a rajatabla? Obviamente Renovación Popular, ¿no? Digamos, la izquierda más, la derecha, perdón, más conservadora, ¿no? Y también la izquierda, que no tenía nada que ver, ninguna vela en el entierro, como Susel Paredes, que no pertenecía a la comisión, estuvo tuiteando o ixeando, no sé cómo se diría Susel ahora. lo trató de sabotear deliberadamente, ¿no? Y eso la gente no lo sabe, pero Susel Paredes lo intentó sabotear deliberadamente. Porque Susel se puso en la posición de matrimonio o nada, sabiendo que el matrimonio era absolutamente imposible, porque no ibas a conseguir los votos jamás. Ella lo sabía porque participa en el Congreso, y lo sabía porque yo conversé con Susel Paredes al comienzo de nuestra gestión. Yo le planteé la idea de ir por la Unión Civil y me dijo que estaba absolutamente de acuerdo, pero después se ha dado cuenta que es mejor que no lo haga nadie si no va a ser ella, ¿no? Yo creo que al final la envidia política terminó pesando mucho más y se puso en esta posición intransigente, que tú sabes que es perfectamente para bloquear, porque cuando te pones en la idea de matrimonio nada, ella sabe perfectamente que el matrimonio no se iba a aprobar. Su proyecto ya había sido archivado cuando se vota la unión civil. El año pasado, te hablo, se presentan ambos dictámenes y yo logro rescatar a la unión civil del archivo. Y logro evitar el archivo en ese momento y lo rescato. Claro, porque esto es originalmente del 2022, ¿no? Así es, en 2023 se vota. Se vota el archivo, porque lo que se propuso era el archivo. El de Susel se archivó y el mío lo logré salvar y dejar en el limbo. Entonces, recién el año pasado lo pudimos aprobar, pero el de Susel ya estaba archivado, con lo cual ella sabía perfectamente que eso no tenía camino. Pero lo de matrimonio nada era una consigna política para bloquear el asunto y para colocar, evidentemente, a gran parte de la izquierda en contra, dividir el espectro, bloquear el asunto. Y yo no tengo ningún temor en decir que es un avance, sí, pero es un avance correcto hacia la igualdad ante la ley, que no la he defendido de ahora, yo la he defendido desde la campaña, yo postulé con estas ideas, yo he defendido siempre lo que he defendido. Yo fui el primero de todos los candidatos al Congreso que están hoy en decir que era de derecha liberal, y lo dije además en el programa de Beto Ortiz, y fue el primero que dije que soy orgullosamente de derecha liberal en el Perú, cuando nadie se reconocía de derecha. Todos tenían temor a decir que eran de derecha porque pensaban que si le iban a asociar a los empresarios, ¿no? que se iban a asociar a los ricos, que se iban a asociar, ¿no? a ese estigma que se ha creado de lo que significa la palabra derecha. Hay un closet de derecha, entonces. No, mira, yo tampoco quiero entrar, digamos, a confrontarme con los conservadores, porque al final del día creo que estamos en el mismo lado. Cuando viene Pedro Castillo, liberales y conservadores estamos en el mismo lugar. Estábamos frente en todas las marchas, peleando contra Pedro Castillo, ¿no es cierto?, en contra de la constituyente, nos opusimos al golpe, nos opusimos a todas las sarta de barbaridades y corruptelas que hizo Pedro Castillo por 2 años aquí en el Perú. Pero claro, ahora ya no está Pedro Castillo, entonces vuelven a surgir estas como grietas, ¿no? Que la idea es en realidad no que crezcan, sino ver cómo logramos lo que te decía hace un momento, consolidar la unidad de la derecha para frenar al enemigo real que es la izquierda, que no cree en ningún tipo de libertad, ni una ni la otra.
Volviendo al proyecto de unión civil, quiero darle quiero analizarlo contigo. ¿Es un proyecto de unión civil de personas del mismo sexo o no? Es decir, uno podría optar también por hacer una unión civil con una persona de otro sexo fuera del matrimonio, que no sea un matrimonio, digamos. Así es, matrimonio es una figura diferente porque implica, por ejemplo, la adopción de menores, pero evidentemente hubo una suerte de, digamos, de atingencia de la comunidad LGBT de no crear una figura especial para homosexuales porque eso podía ser estigmatizable. Ese ¿no? es el argumento de la Defensoría del Pueblo. Bueno, pero la Defensoría del Pueblo se opone, entre otras cosas, porque dice, bueno, esto es una cosa específica que puede estigmatizar. Claro, o sea, a ver, eso es otra historia interesante, otra historia de envidia política, ¿no? Originalmente, cuando Carlos Bruce en el año 2013 presenta el proyecto de unión civil, la Defensoría opina a favor. Y después, el año 2022, cuando se presenta mi proyecto, manda la Defensoría, en este momento dirigida por esta señora Rebollar, que era la defensora interina, recontra caviar y de izquierda y recontra anticongreso, ¿no? Y manda su opinión en contra. Yo le había criticado bastante a la señora Rebollar porque me parecía que era una defensora sin legitimidad interina y que debía irse, y era la primera en sabotear constantemente la elección del nuevo defensor porque ya no quería irse de ese puesto porque estaba feliz, no habiendo sido elegido por absolutamente nadie. Manda su opinión en contra, diría pues es un proyecto de Alejandro Cabero, vamos a sabotearlo, ¿no? Y sus argumentos eran exactamente los mismos argumentos de Susel, ¿no? Que esto es una figura discriminatoria, que tenemos que ir hacia el matrimonio. Como te vuelvo a decir, sabían perfectamente que era irreal, pero era una estrategia para sabotear. Finalmente nosotros logramos, una vez que esta señora sale de la Defensoría del Pueblo, que el nuevo defensor del pueblo, el señor Gutiérrez, retira la opinión enviada por la señora Rebollar y se reafirma en la opinión del año 2013, que era la opinión original de la Defensoría. Parte del argumento era, bueno, si tu argumento es no queremos una figura discriminatoria específicamente para un sector de la sociedad, bueno, hagámoslo pues para todos. Quien quiera vivir bajo esta figura jurídica, que sea libre de vivir bajo esta figura, dos personas, del sexo que sean. Claro, sin embargo, una de las condiciones es que no esté casado, es decir, que no tenga matrimonio por otro lado. Claro, optas también por una o por otra, ¿no? Claro, y eso también te impide casarte por otro lado, ¿no? Con otra persona. Ah, bueno, claro, por supuesto. Claro. En el capítulo 3.14, dice que esto tiene categoría de parientes. Sin embargo, la RENIEC se opone. A mí me sorprendió esa opinión de la señora Velarde, porque yo pensé que la señora Velarde era bastante más liberal, la señora jefa del RENIEC, pero ¿por qué no van a poder ser parientes? Si son parientes justamente para poder tener derechos hereditarios, ¿no? Pero yo creo que ahí pues hay una cuestión ideológica que yo no logro comprender de parte del RENIEC. A mí me sorprendió mucho que el RENIEC opinara en contra por disquisiciones básicamente administrativas, que a mí me parecían terribles, ¿no? ¿RENIEC es un órgano que puede tomar una decisión así o solamente un registro que tiene que... No, ellos mandan su opinión, ¿no? Al final del día, la ley es la que va a mandar lo que ellos tengan que hacer, ¿no? Ese es un contrato que se inscribe en SUNARP. Así es, se escribe en SUNARP. Y que luego tiene una serie de beneficios patrimoniales, que son los que se comparte, que vienen del Código Que son, Civil. por ejemplo, que tú tengas derecho a pensión, que tengas derecho a herencia, sucesión, que tengas derecho a visitas penitenciarias, incluso que tengas derecho a decisiones médicas. Ahora, ahí es lo que te quería decir. No es solamente patrimonial, porque el derecho a las visitas penitenciarias... de pareja, lo que se llamaba venusterio pues, en los años 70, y el derecho a decisión médica por encima de la decisión de cualquier otro pariente. Eso está también especificado. Esos son ya derechos parentales. Sí. No son solamente patrimoniales. Sí, es verdad. Pero, como te digo, están circunscritos al ámbito de lo que a ambos estrictamente les compete, ¿no? No hay involucramiento de terceros de ningún tipo, porque es parte de la libertad de la gente decidir también quién quiere que tome ese tipo de decisiones en los momentos más cruciales. Por eso tú te casas con alguien, ¿no? Por eso te unes con alguien en el caso del matrimonio o en el caso de la unión civil. Hay parejas que, por ejemplo, por prejuicios o por discriminación, se separan de su familia biológica y nunca más vuelven a hablar por 40, 50 años, hasta que fallecen, y esa persona que se queda con la casa, se queda con el carro, se queda con los ahorros, esa hermana o esa tía o esa madre que nunca te habló en 40 años, que te botó de su casa, que te maltrató, que te discriminó,
ella es la que se queda con todo, es la que decide inclusive en tus últimas horas qué hacer contigo, o sea, ¿no? Entonces, a mí no me parecía eso justo. Al final, en las disposiciones complementarias, hay la sugerencia de reconocer las figuras del extranjero de unión civil. Pone como ejemplo las de Argentina, la española, ¿no? Cuando se reconocen estas figuras que son matrimonios completos, ¿bajo qué términos se van a reconocer? Es decir, solamente se van a reconocer aquellos artículos que sean considerar iguales. Esa fue una de las grandes críticas, sobre todo del sector más conservador, porque ellos decían que esto en el fondo era una suerte de figura encubierta para que en el fondo la gente se casara. Y no es así, porque la ley, el dictamen de unión civil es bien claro con respecto a que solamente se va a reconocer en el Perú aquello que sea homologable con la ley acá. Claro, si yo me he casado con un pata en España y hemos adoptado un niño y vengo al Perú, solamente me reconoce la unión con él en términos patrimoniales, pero no me reconoce la paternidad. Así es, no, porque solamente es lo que aquí sea homologable, es lo que se puede reconocer. Lo otro seguirá siendo legal en España, no en el Perú. Y yo creo que en el Perú nos falta todavía mucho para poder construir una sociedad, digamos, más tolerante, más dialogante, menos discriminadora, menos fanática en muchas cosas. Por ahora, solamente con lograr lo poquito que hemos hecho, ya hemos hecho historia. Yo soy uno de 130 parlamentarios. Yo voy a lograr lo que sea posible con los votos de 130 personas que piensan distinto. Yo no voy a poder imponer mi posición sobre la del resto, ni en este tema ni en ningún otro tema. ¿En cuántas legislaturas serían necesarias para aprobar esto? Yo creo que esto podría ser en cualquier momento del Pleno. Ya esto pasó a la Comisión de Justicia. El siguiente paso es que se discuta, tiene que priorizarse en la agenda y se puede votar en cualquier sesión de aquí hasta el 26 de julio del 2026. ¿Y eso depende de la presidencia, de la mesa? ¿De quién depende que eso se ponga en agenda para que se discuta? De la Junta de Portavoces, ¿no? Los portavoces de los grupos priorizan los temas. Evidentemente, una cosa tan compleja, tan polarizante, si quieres, como la unión civil, tiene que encontrar el momento oportuno. Tienes que dejar que madure, y que madure en la conciencia no solo de los congresistas, en la conciencia de la sociedad, pero y de la comunidad LGBT y de la sociedad en general. Pero una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, entre comillas, como te vuelvo a decir, es que cuando se aprobó la unión civil, ni la derecha liberal la ha defendido, ni la izquierda la ha defendido. Entonces, al final del día, esta tiene ya 5 meses o 6 meses de aprobada, y no hay ni media campaña de concientización de esas ONGs, nada, porque no les conviene, pues. O sea, no es que vas a verlas marchando por la unión civil, no vas a verlas haciendo propaganda en la televisión, no vas a verlas, nada, no las vas a ver porque a la izquierda no le interesa, porque van a dejar de vivir de la confrontación. Y el derecho conservador obviamente la quiere bloquear y la quiere meter en un closet, como quiere meter todo lo relacionado a la comunidad LGBT, y no quieren tocarla, no quieren verla, no quieren hablar. ¿Y cuándo será eso? No tengo la menor idea. Habrá que ir con el ver del día a día. ¿Habrá tiempo? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que nunca llegue al Pleno. Eso tiene que trabajarse en la sociedad, Javier. La unión civil pasó en la Comisión de Justicia en noviembre del año pasado. Pero pasó 2 años después. Pero pasó 11 años después de que se presentara por primera vez. Sí. 11 años desde... Que no pasó la de Bruce. No pasó a 11, imagínate, 11 años tomó madurar en el Congreso, ¿no? Eso no ha sido porque solo ha madurado en el Congreso, ha sido porque ha madurado sobre todo en la sociedad. Porque el concepto de unión civil hoy día es muy diferente al que se tenía hace 10, 11 años. Y entonces tiene que madurar también en la sociedad. Entonces, si la sociedad tampoco no hace su parte para concientizar, mira, yo te digo, o sea, yo he tratado de remar contra la corriente y aquí está, la derecha conservadora, ¿no? Te dice que tú eres un progre, caviar, woke, y la izquierda que tú eres un traidor de clase, que eres un gay heteronormativo y que no estás bienvenido porque quieres arruinarles el negocio y no quieres las reivindicaciones culturales que ellos plantean. Entonces, bueno, yo veo proyectos como, por ejemplo, Libertad Popular, ¿no? Que se reivindican liberales, etcétera. Yo conozco a Rafael Belaúnde, me pareció una estupenda persona, lo mismo al señor Cateriano, pero claro, al final del día ellos se reivindican liberales
¿Y a quiénes llaman a su partido? A Harvey Colchado, a Gino Costa, se terminan juntando con la más rancio de la izquierda caviar. Entonces digo, oye, no estás trazando bien tu línea. ¿Dónde está tu claridad ideológica, tu claridad filosófica? Si realmente eres liberal de derecha, bueno, defiéndete liberal de derecha, ¿no? Porque si no, te vuelves pues un sancochado en el que un día estás con los caviares defendiendo algunas cosas, entonces llamas a Harvey Colchado, a Gino Costa, te juntas con López Chao, viene Verónica Mendoza, ¿no? En función del tema del momento, yo soy antifujimorista, soy antiaprista, entonces eso pesa más que ser liberal, que ser de derecha, que ser que creer en la libertad económica. O sea, dejo que mis antis y mis odios, ¿no? Entonces, como odio el fujimorismo, entonces prefiero juntarme pues con Verónica Mendoza y con López Chao, por poner un... Pero la izquierda es también así, ¿eh? Por eso te digo, pero hay gente en la derecha también. Por ejemplo, el señor Rafael Belaúnde, ¿no? Otra vez, yo tengo un muy buen concepto de Rafael Belaúnde, pero yo lo veo en Twitter peleándose con el señor Rafael López Aliaga visceralmente todo el día, cuando su pelea está al frente, su pelea está en la izquierda, su pelea está en el señor Antauro, el señor López Chao, el señor Javi Colchado, con los que realmente no creen en ninguna de las libertades que tú defiendes. Y eso es lo que no estamos viendo, ¿no? No creen en esas libertades, pero se aprovechan de ellas, ¿no? Para sea, el les discurso. encantan los impuestos que producen las empresas. Los caviares son así, los caviares finalmente viven del Estado, de las ONGs o de la responsabilidad social de las empresas incautas que no se dan cuenta que están financiando su propio verdugo y les encanta y tienen complejo de lanzarse látigos en la espalda y decir, no, todos somos malos, feos, antipáticos, entonces merecemos financiar Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie y hablan del capitalismo consciente, entonces dicen, bueno, vamos a darnos latigazos en la espalda y contratar en estas consultorías a todos estos caviares que nos van a decir lo feos, horrorosos que somos y que de sus departamentos en San Isidro, Miraflores y Barranco nos van a decir cómo atender a las comunidades campesinas del Perú. Con esa clase empresarial y con esa clase dirigente no vamos a llegar a ningún lado, vamos a terminar en el mismo problema en el que estamos hace 15 años. Tenemos que tomar conciencia del problema de la polarización, pero también de la claridad doctrinaria. Si tú vas a estar sentado en una curul en el Congreso, ¿qué quieres representar? ¿Qué voz quieres llevar? Ese pedacito de país que simboliza tu curul, ¿qué significa para ti? ¿Qué ideas vas a defender? ¿Qué cosas quieres? ¿Qué parte de la población que votó por ti quieres representar? La gente entra en política por tener poder, no tienen idea qué ideas quieren defender, y ese es el drama. Pero claro, no me vas a decir que la señora esta que vive en Estados Unidos, la Canosa, que tiene un montón de propiedades inmobiliarias y ella dice que es comunista. Sin personalizar, porque la congresista Agüero es mi colega finalmente, pero claro, ¿cómo puede ser pues absolutamente comunista, ¿no? Y decirte comunista y vivir totalmente del capitalismo, ¿no? Ahora, mientras más traicionan sus ideales, mejor les va. Finalmente, como tú decías hace un momento, ¿no? El comunismo es robar la plata de otros, no la tuya. Entonces, al final del día, claro, qué fácil hablar de solidaridad con plata ajena. En un estado comunista, esta señora no podría tener tantas casas. O sea, se las confiscarían porque muchos metros cuadrados por una sola persona. Todas son del Estado, ¿no? Si no, Claro. vayan a Corea del Norte a ver cómo funciona la sociedad y si pueden tener casas en Corea del Norte, si no son familia directa del dictador Kim Jong-un, ¿no? Yo he encontrado muy poca gente que distingue cuál es la diferencia entre derecha e izquierda, cuál es la diferencia del control estatal o de la libertad económica, la libertad civil, la libertad política, el control estatal que puede ser tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y entonces cuando ven a un político cometer estas hipocresías ideológicas, les parece bien porque ellos harían lo mismo. Yo creo que el ciudadano promedio no tiene noción, digamos, de qué es la izquierda o qué es la derecha. De hecho, esas son categorías políticas para los políticos, para que los políticos cuando lleguen a una posición de poder defiendan esas ideas, pero obviamente no traducidas en cuestiones más cotidianas para el ciudadano común y corriente. La gran mayoría de ciudadanos, Javier, la gran mayoría, ni siquiera son de centro, no, son apolíticos. O sea, no les interesa la política, a la gran mayoría. Y tampoco tiene por qué necesariamente, digamos, interesarles como le puede interesar a ti o a mí o a algún político, ¿no? Claro, pero sí debería interesar, porque si no termina la gente votando por un tipo como Pedro Castillo, con el cual se sienten identificados por una serie de razones, pero a la hora de la hora la gente no estaba de acuerdo con esa receta.
Claro. Ahora vamos a tener, no sé, 40 o 50 Claro. Candidatos, Claro. y no hay 50 recetas políticas distintas. Claro. En caso de Castillo, votaron por no conocer quién era Pedro Castillo. Tú le das a Pedro Castillo 2 semanas más de campaña y no salía presidente. O sea, yo creo que nadie tenía idea. O sea, votaron en parte por odio al sistema. No votaron ni siquiera por Pedro Castillo, menos por Dina Boluarte. No tenían ni idea quién era esta señora cuando votaron por Pedro Castillo. No, se votó en contra de Keiko. Exacto, se votó en contra de Keiko y se votó por odio a la clase política. Un odio de ver que los políticos no saben qué representan. Llegan al poder por llegar para no defender nada concreto, sino simplemente defender pues sus cosas, sus temas, no traducir eso en un proyecto de país y tener un país hace 15 años estancado creciendo 2%. Eso es lo que tenemos, un modelo cada vez, como te decía al comienzo, más deslegitimado, más ralentizado, con un Estado cada vez más inoperante, donde encima llenan el Estado de los amigos, de los compadres, que son todos unos inútiles, unos corruptos, entonces no pueden hacer ni un puente para cruzar el aeropuerto, somos una vergüenza internacional. La segunda línea del metro que tenía que inaugurarse en 2019, estamos en 2025, no se ha ni inaugurado. No, y como una estación que se llama aeropuerto, pero que no llega al aeropuerto. Y no que se llama aeropuerto. Entonces es increíble. Entonces tú ves la mediocridad en la que estamos y dices, claro, toda esta gente no tiene idea qué hacer, tráiganme algo nuevo. Claro, que el pueblo se puede equivocar, por supuesto, ¿no? Pedro Castillo fue lo peor que pudiéramos hacer eso sí fue, como dijo Torero en su oportunidad, eso sí fue un salto al vacío, fue total, sin paracaídas, sin nada. Y gracias porque Dios es peruano, el señor Pedro Castillo no era muy ducho, con lo cual se puso la soga solito. Se puso la soga solito y se tiró, ¿no? Pero claro, puede haberte tocado un Evo Morales, un Hugo Chávez, un Rafael Correa, y en qué situación estaría el Perú, ¿no? Entonces yo sí creo que es bien peligroso que este caldo de cultivo se esté formando. En la derecha, tú hoy día, más de un año de las elecciones, sabes perfectamente quiénes son los candidatos de la derecha. Están todos ahí, están todos los candidatos, ya aparecieron, están todos. De la izquierda hay 42 partidos, de los cuales cualquiera puede ser el candidato de izquierda, cualquiera puede ser el Pedro Castillo. Lo único que tiene que hacer es cosechar todo lo que se está sembrando de frustración, deslegitimidad del sistema, odio a la clase política, y un X cualquiera, igual o peor que Pedro Castillo, y quizás, ojalá, no más inteligente. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú crees que la izquierda va a volver a cometer el grave error de poner a un tipo tan... no lo quiero calificar... a un tipo como Pedro Castillo, o van a elegir mejor a su candidato? Es que no les conviene aparecer a nadie, les conviene aparecer a última hora. Si la derecha no es capaz de empezar a preparar el terreno para digamos, la defensa de la muralla cuando vengan los zombies, así te lo pongo, en términos de Game of Thrones, vamos a ver las consecuencias. Dina Boluarte resultó siendo un gobierno tremendamente más inoperante e inútil de lo que cualquiera esperaba, ¿no? Porque la idea de que Pedro Castillo se fuera era que Dina pudiera dar cierta estabilidad y que no fuera una presidenta pues, tan impopular y tan inoperante y tan rodeada pues, de ministros aguerridos que realmente o sea, claro, hemos censurado a Santibáñez porque Santibáñez era una desgracia y ministro, pero claro, sacas a Santibáñez y ponen a uno peor. Tú, respecto a este grave problema de la inseguridad ciudadana, ¿sientes que hay una complicidad? Yo al comienzo, en un momento, pensaba y sentía que esto era una complicidad de parte del gobierno para dejar de la izquierda el país en tal estado de descomposición que apareciera un tipo como Antauro a decir: yo acá soy el macho que voy a poner orden, voy a fusilar a todos, y la gente saliera corriendo a votar por él, porque por el otro lado seguramente iba a estar una pánfila incapaz de articular una frase de 4 palabras juntas, ¿no? Entonces, pero claro, han sacado de carrera a Antauro aparentemente, pero, entonces... No, yo creo que la inseguridad... Hay una inoperancia... ¿De qué tipo? Yo pienso que la inseguridad es más consecuencia de organizaciones criminales que se están aprovechando del caos del país, del pleito entre Ministerio Público, Congreso, Ejecutivo, Fiscalía,
el Estado requiere de liderazgo y de mando para combatir el crimen. Entonces no hay. Entonces las organizaciones criminales están felices porque están actuando a sus expensas y están llevando a la politización del Ministerio Público, llevando a que el Ministerio Público esté más enfocado en perseguir al enemigo político y en allanar la casa del ministro 2 veces, en vez de allanar la casa de los pulpos, del Tren de Aragua, de los estacionadores, de los sicarios, ¿no? Y a politizar un Ministerio Público que mientras más se esté peleando con el Congreso en el día a día, más las organizaciones criminales están a sus anchas haciendo lo que quieren en la calle. Por eso te digo que no hay una complicidad. No, porque la lucha contra la inseguridad la puede cosechar tanto la izquierda como la derecha. La derecha también tiene ese discurso de poder poner mano dura, ¿no? El fujimorismo tradicionalmente ha tenido siempre ese discurso. O sea, ellos podrían cosechar la mano dura de la inseguridad también. Cuando dices el fujimorismo, ¿tú te refieres a Keiko Fujimori? Bueno, claro, porque el fujimorismo es una fuerza que tradicionalmente sirvió para combatir la subversión, para devolver la paz, la tranquilidad. Entonces ellos tranquilamente podrían cosechar un discurso para combatir la inseguridad. Pero no lo están haciendo. Pero podrían, porque la gente todavía emocionalmente hablando los asocia a eso. Si la derecha quisiera, en términos generales, recuperar esa bandera y dar esa batalla, ¿no? Lo que pasa es que para la derecha, como vuelvo a decir, están más enfocados en ver el género en la sopa que realmente en las luchas que a la gente le importan, que a la gente le son útiles ahorita la seguridad, la economía, el Estado paralizado, las obras. Ese es el problema. Yo a la señora Fujimori no la veo siquiera como una política. O sea, me parece que es una candidata que aparece en cada una de las elecciones, pero luego desaparece. Cuando luchábamos contra Pedro Castillo y salíamos a la calle y recibíamos las bombas lacrimógenas, no la vi, no le vi el pelo. Luego han aparecido una serie de cosas últimamente, los últimos, no sé, 10 meses, el último año, que ella podría haber salido a decir algo, tampoco se le ve. En ese momento de inseguridad ciudadana tampoco capitaliza a su favor esto, tampoco ha capitalizado a su favor todos los errores de los caviares de la izquierda, es decir, no sé qué le está pasando. Por eso te digo, si tú la ves realmente como una líder política o simplemente por ser hija del señor Fujimori, ¿está ahí? Yo creo que son ambas cosas, ¿no? Yo sí creo que cada político tiene su estilo de liderazgo, es cierto, pero yo sí creo que ella es una política y tiene tremendo, haber construido el partido que ella ha construido, quizás uno de los más organizados, si no, o en este momento el más organizado, no tiene poco mérito. O sea, yo sí creo que ella tiene un liderazgo y tanto liderazgo tiene que está primera en las encuestas, así sea poquito lo que reflejan las encuestas, está primera. A veces aparecer mucho no quiere decir que vas a cosechar mucho. Tú sales, dices algo y después te sirve más bien para chancarte, para destrozarte, para ganarte enemigos, para ganarte pleitos, para que la gente salga, te critique. Pero es un momento en el que se necesita que aparezca alguien a decir algo. De acuerdo. Hay un desconcierto y nadie dice nada. De acuerdo, pero si tú miras los candidatos presidenciales, no te digo que sea algo bueno, pero si tú miras los candidatos presidenciales, vas a ver que en realidad en el Perú los candidatos presidenciales van a la elección, se van a la congeladora 5 años y regresan para las elecciones. ¿Por qué? Porque no se desgastan pues en el tiempo, porque salir, tomar posición, a pelearte por una cosa o por otra, te desgasta, porque puede haber gente que comulgue contigo, sí, pero hay gente que también te va a sacar la mugre, ¿no? Pero para eso te metes en política, pues sí. Es como ser gay de derecha, tienes que pronunciarte, tienes que salir, tienes que decir las cosas, no puedes dejar que la izquierda sea la que monopolice el discurso y entonces tú te quedas ahí calladito y finalmente cuando abres la boca, mira qué ridículo quién es, ¿no? Está solito y el resto de gente te abandona también para que no los cancelen. Sí, son sus parlamentarios, son sus congresistas los que defienden las posiciones de su partido, ¿no? Más que ella misma. Pero bueno, cada líder tiene su estilo. Al final del día, de lo único que hablan todos los días en este país es del fujimorismo, ¿no? Del fujimorismo y del antifujimorismo. Esté o no la señora Fujimori presente, la gente habla del fujimorismo. Y eso también es algo que como sociedad tenemos que reflexionar, ¿no? Salir también, como te digo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo ahora he salido en esta hora a decir todas las cosas que no decía hace meses y seguro me van a rajar. Para bien o para mal, habrá gente que me quiera, como seguro hay gente que me detesta y que me va a seguir detestando, diga lo que diga. Y es parte de entrar en política, sí, pero cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su estilo de hacer política y hay que respetarlo, pues, ¿no? La señora
aparezca o no aparezca, está ahí en las encuestas, es la líder del partido político más grande y organizado del Perú, hay que respetar eso. No le quito el mérito ni le quito el respeto. Yo la traigo a la mesa porque tú la nombraste como una Ahora, líder faltan en el Perú, me parece que te decía, faltan en el Perú líderes, pues ya no hay líderes pues como Alan García, ¿no? O sea, pues esos líderes ya de esa talla, de la talla pues de Fernando Belaúnde, de Luis Bedoya Reyes, de Alan García, ¿no? O ya viendo más atrás de Víctor Raúl Laya de la Torre, ¿no? Pero la política también ha cambiado, Javier, la política ha cambiado. Ahora uno de los más populares es Martín Vizcarra, que hace TikTok con su perrito y se vuelve viral, la gente lo quiere, y mi presi, todos votan a favor. Me parece genial que el tipo haga TikToks cocinando y con su perrito. Y hay cero de política ideológica, pero hay mucho de política de cómo entender las emociones de la gente. O sea, Vizcarra ha vuelto a nacer de la ultratumba después de haber sido vacado y ha vuelto de la ultratumba por hacer TikToks con su perrita. Tú traes hoy día a De la Torre o quizás a Bedoya o Belaúnde y los haces competir el 26 y seguramente pierden con ni el 1% sacarían, ¿no? Ya ni siquiera son los grandes discursos en el pleno, es que partecita del discurso del pleno se viraliza esos 30 segundos en el que se pelea uno con otro, en el que das un argumento chiquitito y esa partecita se vuelve viral. Ya ni siquiera de los grandes discursos como hacía antes, ¿no? Luis Alberto Sánchez o Javier Abolandini, ya eso no existe. No, la capacidad de atención, ¿no? Dura es más, pues, 2 segundos. Es más, en el pleno del Congreso te dan 2 minutos para que hables, ¿no? ¿Tú crees que qué cara crees que hubieras puesto Luis Alberto Sánchez si el presidente del Congreso usted tiene 2 minutos para hablar, señor Luis Alberto Sánchez? No, lo hubieran mirado, le hubieran dicho, ¿qué te pasa? O sea, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Ahora te dan 2 minutos y si no terminas te cortan el micro y se acabó, siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para comunicar en una situación así? Tienes que saber sintetizar y ser conciso en las ideas que quieres transmitir, pensando también que la gente que te va a ver no te va a escuchar tampoco más de 2 minutos. ¿Y tus colegas, luego de toda esta cosa que tienes que sintetizar y básicamente también esquematizar al otro, ¿no? Lo terminas convirtiendo en un estereotipo? Luego te los cruzas en los pasillos, almuerzan en el mismo sitio. ¿Cómo es esta cosa más personal? Entre los colegas, digamos, nosotros nos respetamos, nos llevamos muy bien. Si la gente se empieza a tomar personales las cosas, pucha, se va a enfermar del hígado, ¿no? Le va a dar cáncer porque va a estar todo el día amargado, peleado. La gente tiene que entender que uno puede pensar diferente y ya está. Obviamente no va a ser tu pinky friend ni tu mejor amigo, pero te lo tendrás que cruzar en el comedor y podrán conversar respetuosamente. Incluso podrás acercarte cuando tengas alguna, digamos, quieras hacerle llegar tu punto de vista, ¿no? Eso hay que tratar de mantenerlo, ¿sabes? Porque si ya tú crees que con los que piensan diferente no te puedes ni hablar, no te puedes ni ver, no te puedes ni tocar, eso lleva pues no solo a una amargura personal, te digo que es un estilo de vida que yo no quisiera, porque a mí me gusta andar por la vida amargado con todo el mundo, eso creo que es feo en general, pero tampoco te permite construir nada, porque si vives peleado con todo el mundo, entonces el día que quieras construir algo, ¿qué vas a construir? Tu partido es Avanza País, ¿no? Sí. Que era originalmente de Hernando de Soto, pero ya luego salió. Sí, no, con mi partido, igual que en Fuerza Popular, hay libertad de conciencia. O sea, no es como otros partidos donde viene la iglesia y te dice tienes que votar así, si no votas así, te excomulgamos y te mandamos la Inquisición. Ya no tienen un líder, digo. En este momento tenemos militantes, no tenemos en este momento un líder así que nos diga así es como la línea del partido tiene que ir y así tiene que ser. No, por el momento no. Hay obviamente un espectro de ideas dentro de la derecha que todos respetamos, ¿no? Que más o menos consolidan la identidad de Avanza País. Como te vuelvo a decir, Avanza País sí es un partido que aboga, incluso en su ideario aboga, por la unidad de la derecha. Yo creo que nuestro enemigo está al frente, por supuesto. No está al costado. Y yo los combatiré a los enemigos del frente y con los conservadores discreparé y defenderé mi posición y trataré de afianzar dentro de la derecha mi posición liberal para construir una más amplia derecha liberal dentro de la derecha. En mi partido hay libertad de conciencia y yo estoy muy contento en mi partido. Estoy ahora muy contento en Avanza País. Y ahí seguiré trabajando, como me ves, como todos los días del año. ¿Van a presentar candidato a la presidencia?
todavía no hemos decidido qué vamos a hacer. Felizmente yo no tengo edad para nada, así que no puedo postular absolutamente a nada y gracias. ¿Podrías a senadores, a pesar de tener poca edad, ya has sido congresista? Podría, no lo sé todavía, eso es algo que voy a tener que decidir todavía, está muy pronto. Mi tarea ahora está enfocada en acabar mi periodo como vicepresidente del Congreso, ¿no? Y ya después de julio decidiré si me voy a la reelección, no voy a la reelección, si me sentiría más cómodo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, porque diputados es más el control político, la fiscalización, las leyes. Senadores es más como pausado, reflexivo. Tengo yo mismo que hacer un ejercicio de introspección en ver en cuál de las dos cámaras me gustaría estar. Me parece genial. Espero que nos avises, pues. Sí, no, nos sabrán de todas maneras. Bueno, yo te quiero agradecer dos cosas. Que hayas venido, obviamente, que hayas aceptado la invitación. Encantado. Y que me hayas invitado a escribir en Lucidez en el año 2017. Mira, imagínate. En el año 2017, sin conocerme, a través de Helmut Kessel, me invitaste a escribir en Lucidez, gracias a lo cual comencé a escribir unas crónicas mira. contando los bares que vi morir. Y de eso nació luego Las Crónicas Maricas, que es el libro que presenté el año 2023, que lo tienes ahí. Aquí están. Así es que yo quiero agradecerte por haberme invitado a escribir en tu medio, en el medio que tenías, que dejaste de dirigir, ¿no? Junto con Altavoz, Lucidez y Altavoz fueron los dos primeros diarios digitales que tuvo el Perú. Mientras que todos, eso está hablando de 2014, por ahí, ¿no? En ese momento, pues todavía empezaba a morir recién el papel. ¿No? El papel ya está ahora bajo tierra, pero digamos, en ese momento empezaba la transición y Altavoz y Lucidez fueron los dos primeros medios digitales que tuvo el Perú. Se publicaba diariamente, con columnistas, con noticias, claro, con todo. Después aparecieron ya los otros, ¿no? El Montonero, Lampadia, todos los que tú ves ahora que inundan las redes. Ahora la vida es de los... Es más, este programa es por internet, ¿no? Ya la televisión incluso también está ya en caída. Yo creo que la televisión, Netflix pronto le va a dar la estocada final. Ahí empezamos y ahí le dimos voces a gente que yo consideraba pues liberal, que iban a defender las cosas en las que nosotros pensamos, ya que estamos. Sí, además me acuerdo que yo en algún momento escribí en contra del Papa, en contra de la Iglesia, y dije, me van a censurar. Nunca me censuraron nada. Siempre me dejaron escribir en contra de quien quisiera y a favor de quien quisiera. Como tiene que ser siempre. Sí, como tiene que ser. Así es que nada, te agradezco enormemente haber venido. Encantado. Si quieren ustedes saber más de Crónicas Maricas, pueden conseguirlo en cualquier librería o pedirlo por Buscalibre. Si no saben, en el Perú también está en Buscalibre y llega para todos lados. Así es que muchísimas gracias, Alejandro. Encantado. Espero verte en las próximas elecciones participando como candidato a... Ya veremos. Como candidato a Ya Veremos. Ya veremos. Muchísimas gracias. Hemos estado una vez más en Ausencia Cultural con la producción de Sabino Álvarez y en Metro Studio con Miguel Horna en los controles. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, encantado. Chao.